su calor, tengo su favor. No temeré lo que pueda haber, porque su poder he podido ver. Me libró de la maldición. Puedo andar, puedo caminar, en su verdad yo me sostendré. No pararé, me alegraré, le daré todo el corazón. No lo soy yo. Celebraré. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar.
Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Muy buenos días, gracias por estar nuevamente conectado con nosotros el día de hoy. Queremos bendecir tu vida, así como todos los domingos Dios la bendice a través, como siempre, de su bendita palabra. El día de hoy quiero que meditemos en algo que se llama consecuencias. Así se llama el mensaje de hoy. Consecuencias. Fue algo extraño, algo que Dios puso en mi corazón compartir hoy y pareciera un mensaje fuerte, un mensaje como que de todo lo malo se va a hablar solamente hoy. Sin embargo, hasta de lo malo se basa Dios para enseñarnos a nosotros sus verdades y lo que a nosotros nos conviene hacer en la vida. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, vamos a entender por qué de todo lo que hemos hecho ha habido algún resultado para nuestra vida. Todo, según la ley que nosotros conocemos de la siembra y la cosecha,
Todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. No hay ninguna escapatoria a eso, ni algo que lo pueda contradecir o cambiar. Por ejemplo, en un sembrado, alguien que sepa de agricultura me va a dar la razón, aunque no es una ciencia que los demás ignoremos. Todo lo que se siembra en la tierra, eso se va a cosechar. Y también, dependiendo de la cantidad que el agricultor siembre, dependiendo también de esa cantidad, una cantidad mayor, conforme más siembre, más va a cosechar. Cuando sembramos y nos lo hacíamos como una tarea en el colegio, cuando éramos niños, acostumbraban a pedirnos un vasito con un poquito de tierra y un frijol. Algunos se recordarán de eso. Imagínense, en mi caso acaba de pasar, ¿verdad? No hace mucho. Me pidieron un frijolito, un vasito, un poquito de tierra y sembramos ese frijol y a los pocos días salió una plantita con un frijolar. Después, donde hay muchos frijolitos que se pueden usar. A lo que voy es que no podemos sembrar frijoles y cosechar otra cosa. Es imposible que sembremos una semilla de tomate y que vayamos a cosechar papas, ¿verdad? No es posible. Siempre, siempre el resultado de la cosecha va a ser lo que sembramos. No va a ser algo diferente. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar de un tema que hace algunos domingos tocamos, pero ahora en una forma más, como te dijera yo, más del lado del malo, ¿verdad? Entonces, este tema ahí lo vas a identificar. Lo hablamos un poquito en diferentes opciones, ¿verdad? Que tocamos en ese tema, y hoy quiero que me acompañes en lo que dice Primera de Macabeos, capítulo 1. Hoy vamos a hablar del capítulo 1. En esa oportunidad hablamos del capítulo 3. Dice Primera de Macabeos 1:16 y vamos a leer hasta el versículo 26. Una cita un poquito larga, pero que nos enmarca una gran lista de maldades que hizo este rey en contra de muchos, malos y buenos, pero entre los buenos estaba otra vez el pueblo de Israel. Leamos entonces lo que nos dice la palabra en Primera de Macabeos 1:16. Al ver Antíoco que su reino estaba firme, decidió apoderarse de Egipto para ser rey de los dos países. Así pues, invadió a Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes y una gran flota. Y atacó al rey Ptolomeo, el cual retrocedió ante él y huyó, dejando muchos muertos en el campo. Antíoco ocupó las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó el país. Después de esta victoria sobre Egipto, en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelero con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos
y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas estas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. En todo Israel hubo una gran tristeza. Los jefes y los ancianos lanzaban ayes de dolor. Las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor. Desapareció la belleza de las mujeres. Palabra de Dios. Bien, aquí vamos a ver el poderío grande de este rey Antíoco, que, como vimos en ese mensaje que yo les digo, al que llamamos diferentes recursos, este rey era insaciable en la conquista, en el poderío, en las maldades que hacía. Y ahí, en ese mensaje que hablamos también, quiso invadir, atacar nuevamente a Israel por los planes que estaba haciendo el pueblo de Dios. Ahora incluye a otro país que también es malvado, como en relación al pueblo de Dios, que es Israel, que es Egipto. También conquista a Egipto, queriendo ser no solo rey de Siria, sino que también rey de Egipto, y tener dos reinos, y prácticamente lo logra, porque dice que se convierte en rey de los dos países y hace retroceder al rey de Egipto de ese tiempo, el rey Ptolomeo, lo hace retroceder y deja muchos muertos, muchos cadáveres en el camino. Ahora vemos algo que cuando yo lo leí me afectó mi corazón, en relación cuando llegó a Israel y entró en Jerusalén. Y habla que entró en el templo sagrado, robando la cortina, las cosas sagradas, los cucharones, la mesa de los sacrificios y todos los utensilios de oro y de plata que eran sagrados para ofrecer holocaustos y sacrificios a Dios. Entonces, podemos estar pensando en algún momento, como yo lo pensé, cómo Dios permite que lo de Él, que lo que se usa para Él, Él permite que un malvado, un rey pagano, lo toque, lo use, lo destruya, se burle de Él. Y dice, en el final, creo que es el versículo 24, si no estoy mal, donde dice: y hablaba con grandeza e insolencia. O sea que me imagino que se mofaba y decía vulgaridades hacia todas las cosas sagradas, o sea, a los utensilios y el templo de Dios. Todo esto no sé si a ti te mueve a pensar, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Él permite que alguien pagano llegue hasta ese punto en contra del pueblo que es de su propiedad, tocando las cosas que también son de propiedad y de uso sagrado? O sea, eran utensilios para alabar, para adorar, para hacer sacrificios a Dios. O sea, no deja de impactar eso. Sin embargo, volviendo a lo que hablábamos al principio de las consecuencias, acuérdate que este mensaje se llama consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? El resultado de algo que hicimos. Normalmente, cuando decimos este es el resultado de lo que hice, normalmente cuando hablamos de resultado es bueno, pero cuando usamos la palabra consecuencias es de algo malo. O sea, eso es consecuencia de algo. Y en realidad, en el caso del pueblo de Israel,
así es, así pasó, así fue. Y para que aliviemos nuestro malestar, yo quiero que me acompañes a leer lo que dice siempre en Primera de Macabeos, pero es el contexto de esto. Vamos a leer los versículos del 11 al 15 y ahí vamos a ver por qué Dios permite que pase esto. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciendo: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos ha venido muchas calamidades. Aquí nos vamos a detener en este versículo 11. Aquí está hablando, cuando habla de renegados, está hablando de gente del mismo país, o sea, de Israel, que a pesar de que era un pueblo de Dios, de que era el pueblo escogido de Dios, que tenían el favor de Dios, protestaban. ¿Ustedes no conocen alguna persona que aunque le vaya bien está alegando? No. ¿Conoce usted a alguien así? Le va mal y protesta. Y le comienza a ir bien y de todos modos protesta. Y no le parece nada bien. Había muchos así, que eran bendecidos por Dios por ser israelitas, por pertenecer al pueblo de Dios, y de todos modos no estaban conformes. En el tiempo de Moisés había un primo de Moisés que se llamaba Coré, que por ser primo de Moisés e israelita estaba dentro del pueblo escogido y salvado de la esclavitud de Egipto, pero nada le parecía bien. Siempre estaba en contra de lo que decía Moisés, en contra de lo que Dios hacía por ellos, en fin. Siempre hay alguien así. Entonces, aquí les llama la palabra de Dios renegados, ¿verdad? Y estos comienzan a quejarse de que padecen de calamidades, aún siendo un pueblo que fue libertado, que fue libre, que estaba en ese tiempo, se puede decir, bien, sin guerra, sin ningún ataque. Sin embargo, protestaban y decían que lo bueno era malo y que lo que tenían para ellos era calamidad, según nos lo expresa la palabra de Dios. Y comienzan a pensar en otras soluciones, por supuesto, el que es así, alejado de la voluntad de Dios. Aquí es lo que estamos leyendo en este versículo 11, todo lo que se refiere a esas personas y lo que intentan hacer en contra de Dios, uniéndose a otros pueblos paganos y lógicamente para hacer y practicar esas costumbres paganas. Sigamos leyendo el versículo 12. A algunos del pueblo les gustó esto. Siempre hay alguien que se deja convencer, ¿verdad? Y se animaron a ir al rey. Y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión. Renegando así de la alianza sagrada, se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Aquí está lo que hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? No todos, pero la mayoría. Y a causa de esta actitud, agraviaron, desagradaron el corazón de Dios y Dios permitió, no mandó, pero permitió la victoria de Antíoco sobre Israel, causando el mayor de los daños. ¿Y por qué el mayor de los daños? Porque se metieron al templo sagrado a profanar todas las cosas sagradas que eran para él, pero que los mismos israelitas no respetaron, porque ya no las usaban, incluyendo la misma circuncisión que Dios ordenó desde el principio de los tiempos a todo el pueblo de Israel, y que estos ya no hacían. Al contrario, dice que se
se volvían a hacer una cirugía para enmascarar que eran circuncidados y mostrar su paganismo conforme a las leyes de estos otros reyes paganos. Miren qué tremendo. Esto definitivamente molestó y ofendió el corazón de Dios. Definitivamente. Entonces, aquí, con todo lo que estamos viendo que hace este rey Antíoco, primero en contra de Egipto y después en contra de Israel, fue provocado por la desobediencia de su pueblo. O sea, es una consecuencia de lo que Israel hizo para que Antíoco triunfara con todo su ejército pagano y saqueara todo lo sagrado que había en Jerusalén, que le pertenecía a Dios, haciendo sufrir, como ya leímos, de una manera grande a todo el pueblo de Israel. Y ahí leímos, iban ancianos, iban jóvenes, iban mujeres, hasta las mujeres perdieron su belleza, dice la palabra de Dios. Los hombres estaban tristes, me imagino, el sufrimiento tan grande exactamente de todo el pueblo de Israel. De todo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó algo que Dios permitió por algo que Israel provocó, porque él hizo antes. Y aquí es donde se cumple, mis hermanos, el ejemplo que estábamos poniendo de la ley de la siembra y la cosecha. Israel sembró paganismo, desobediencia, pecado, y usted sabe cuál es la consecuencia del pecado, ¿verdad? La consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, todo esto que estamos viendo hoy es el resultado o la consecuencia de lo que Israel provocó, sembró. ¿Y lo sembró dónde? Como pueblo de Dios, en el corazón de Dios. Porque Dios está atento de sus hijos, de su pueblo, y ahora de ti y de mí. Antes, aunque nos defendía, ahora está atento a lo que tú y yo hacemos, porque fuimos escogidos y aceptamos su llamado, y aquí estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, que yo espero que la estemos haciendo para evitar estas consecuencias. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Leamos entonces, mis hermanos, cómo estos macabeos, todo lo que dice aquí que pasó en ese tiempo fue provocado por la ira de Dios, que permitió todo esto. ¿Por qué? Porque no hicieron, o mejor dicho, dejaron de hacer la voluntad de Dios. Yo les digo algo, normalmente eso puede pasar, y normalmente así es. El hombre comienza a cambiar, comienza a hacer la voluntad de Dios, pero llega un momento que se aburre, se cansa, ya no quiere seguirlo haciendo, no persevera, en fin, tantas razones que hay, y comienza a hacer cosas que no debería de hacer porque las hizo en el pasado y le fue mal, pero hoy como que empieza otra vez a ver cómo le va, porque ya se olvidó de las consecuencias del pecado. ¿Cómo le llaman en el alcoholismo o en la drogadicción a eso? Tecniquear, ¿verdad? Así, ¿verdad? Aquel está tecniqueando, dicen. O sea, ya no se pone las grandes borracheras, pero mira una cerveza por ahí mal parqueada y se viene con Pancho, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Y de repente otra, y de repente la otra, hasta que llega Antíoco a destruir. Hasta que llega
lo que ya estaba gobernando antes, porque llega si le permitimos al enemigo que nos seduzca. Aquí el pueblo pagano sedujo, Antíoco sedujo a los israelitas, y los que le llama aquí la palabra de Dios renegados, se cansaron de hacer lo bueno y comenzaron a convencer a otros que podían estar mejor haciendo lo que otros reyes de países circunvecinos, como en este caso Siria, les estaba proponiendo hacer. Siempre va a haber alguien, escucha bien, siempre va a haber alguien que te va a seguir proponiendo hacer lo malo, siempre. Pero tú, si eres firme y ya sabes que lo que sembraste ayer lo cosechaste para tu mal, también sabes que lo que estás sembrando hoy, que es la palabra de Dios en tu corazón, va a ser para edificar tu vida y ser bendecido, tú y tu familia. Entonces, ¿para qué dar lugar a lo malo? Porque todo el mundo te dice, pues, que lo hagas, que no hay problema, que todo está bien. Y Dios no te lo impide. Él nos da libre albedrío. Sí, Él lo hace. Pero uno es el que decide, porque uno ya sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. La palabra de Dios hoy nos lo puede decir, y yo quiero que me acompañes a lo que dice Primera de Corintios 10:23. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 23. Aquí estamos. ¿Ya la tienes? Yo todavía no. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 10:23. Lo vamos a leer en una versión que me gusta mucho, pero leámoslo aquí. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiere. Es cierto, pero no todo conviene. Si uno es libre de hacer lo que quiere, pero no todo edifica a la comunidad. Leámoslo ahora en una cita que a mí me gusta mucho, que es la versión Scofield. La versión Scofield dice, y lo dice más claro, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Bien, entonces, Dios no nos va a impedir dejar de hacer algo. Él no nos impide. Él nos da libre albedrío. Nos permite hacer las cosas según nosotros lo decidamos. Lo que sí hace Dios es enseñarnos que el resultado de hacer lo bueno es bendición y la consecuencia de hacer lo malo es maldición para tu vida. Dios sí nos hace ver eso y nos lo enseña. Entonces, hoy, el día de hoy, qué maravillosa es esta palabra de Dios, donde vemos claramente que nadie, después de que nos lo enseñan, nos va a impedir hacer lo que nosotros ya sabemos que es bueno, o no hacer lo que ya sabemos que es malo. Por esa razón, vamos a ver por qué cuando sembramos, cosechamos. Siempre. Yo quiero que me acompañes a lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 7. Gálatas 6, 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Leamos.
No se engañen. Ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Ahí está. Es claro, ¿verdad? No hay otra razón, no hay otra justificación, y la palabra nos lo dice claramente, un poco fuerte, va, que no nos engañemos. Dios ya nos enseñó que lo que vamos a cosechar fue lo que sembramos. No podemos cosechar otra cosa diferente. Y aquí Israel, en esta historia, cosechó lo que hizo, lo que empezó a hacer. Costumbres paganas que comenzó a practicar, a apartarse de lo que Dios había dejado establecido, como la circuncisión, por ejemplo, y todo lo que iba conforme a la voluntad y la palabra de Dios. Entonces, lógicamente hubo consecuencias. Dios permitió que este rey malvado Antíoco invadiera Israel, Jerusalén, tomara todo lo que había. Y por supuesto, hubo homicidios, hubo asesinatos, exterminó a un montón de gente inocente. Y ahí habían ancianos, habían hombres, habían mujeres, habían niños, al grado que el pueblo se entristeció totalmente. Y hasta las mujeres, dice, de la misma tristeza, perdieron su belleza. ¿Ya se puede imaginar usted el grado de consternación y de sufrimiento que había adentro del corazón del pueblo de Israel, que afloraba a su semblante, a su cara? O sea, se miraban mal por la tristeza, por el agravio, por los asesinatos y toda la destrucción que provocó este Antíoco en Israel. Y esto es fuerte. A veces pensamos, hablando de los tecniqueadores, ¿verdad?, que no va a pasar nada, que una no es ninguna, que de vez en cuando, cuidado. ¿Cuál es el peor trago? Jóvenes que han sido alcohólicos. ¿Cuál es el peor trago? ¿Cuál es el peor puro para los que han fumado marihuana? El primero. Por ahí empieza lo malo, por el primero. El número ideal para el que se mantiene en abstinencia para gloria de Dios es 0. 0 consumo, 0 pecado, 0 agravio, 0 grado de tentación y de pecado en contra de Dios. Nada de eso. Una vez llega una joven a nuestro ministerio muy arrepentida, porque en un entorno familiar que había cometido a ella un pecado de fornicación. No sabemos a qué grado llegó, si se quedó en fornicación o ya llegó a ser adulterio. Y ella, sinceramente, llegó arrepentida, consternada, pidiendo perdón. Y lógicamente, del corazón arrepentido se llena el reino de los cielos, ¿verdad? De los pecadores arrepentidos. Y ella era una de ellas, para gloria a Dios, arrepentida, sufriendo por lo que hizo. Y lógicamente oramos por ella, Dios la perdonó, como siempre lo hace cuando el corazón del hombre se pone contrito y humillado ante Dios. Pidió perdón, oramos por ella. Y a los pocos días nos comenta, fíjese que yo ya me arrepentí, y ya le pedí perdón a Dios, ustedes oraron por mí, pero hay otro problema. Así. ¿Cuál es el problema? ¿Lo volviste a hacer? No, ya no. Ya me arrepentí, le pedí perdón a Dios y ahora voy a hacer la voluntad de Dios, estoy en el ministerio. Entonces,
¿Qué pasó? Estoy embarazada. Bueno, hay una consecuencia, ¿no? Y por eso este mensaje se llama consecuencia. Dios te perdona, Dios te libra de tu pecado, porque Él es bueno, pero a veces, o casi siempre, hay consecuencias por ese pecado, como pasó con el pueblo de Israel. Probablemente se arrepintieron y pidieron perdón después, pero ya la matanza había estado hecha. El saqueo del templo se había hecho en contra de las cosas sagradas de Dios. Entonces, mis hermanos, esta patoja, esta señorita, estaba embarazada. Y ahí estaba la consecuencia de ese pecado de fornicación. Un niño, un hijo, tal vez no deseado. Entonces, hermanos, esto nos enseña a que, así como este rey Antíoco, malvado, que leímos en ese mensaje, donde hablamos de los diferentes recursos, al final, que confía en su fuerza, pierde la batalla, porque el pueblo de Israel cambia de actitud a través de Judas el Macabeo, se pone en oración, ayunan. Leímos eso en esa oportunidad en todo el capítulo 3 de Primera de Macabeos, y en el versículo 4, en el capítulo 4, mejor dicho, y versículo 12, del 12 al 15, está, no lo vamos a leer porque fue tema del otro mensaje, pero ahí está la victoria ahora del pueblo de Israel sobre este rey Antíoco de Siria. La victoria siempre es de Dios, pero cuando hay un pueblo contrito, humillado y arrepentido. De todos modos hubo muertos. Muchos israelitas murieron. El templo fue saqueado. Las cosas sagradas de oro se las llevaron. El velo fue roto y todo se destruyó. Ahora toca reconstruir lo destruido. Y si tú todavía tienes algo que reconstruir por el pecado que hiciste ayer, sigamos reconstruyendo, sigamos alimentando con la palabra de Dios una nueva vida. No hay que mirar atrás, ya no hay que tecniquear, no vale la pena, ya sabes cómo es, ya sabes las consecuencias, ya sabes hasta dónde puedes llegar, ya sabes lo que puedes perder. Entonces, ¿para qué? Mejor sigamos tú y yo evitando consecuencias y dándonos la alegría de estar dentro de la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Voy a orar por tu vida. Voy a orar por tu vida para que Dios no quite consecuencias, sino que para que Dios evite de hoy en adelante que tengas consecuencias en tu vida por lo que vas a hacer de hoy en adelante, para que lo que de hoy en adelante tú hagas sea bueno y agradable a los ojos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo alabo, bendigo, exalto tu nombre, Señor, por la nueva vida, por la nueva forma de pensar de todos estos hermanos, de todos estos hijos tuyos que ahora escuchan tu palabra y aprenden y entienden que por lo malo que puedan hacer o que estén pensando hacer, Señor, va a haber una consecuencia, va a haber un resultado que no va a ser bueno para él y para su familia. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos en nuestro corazón, alimentando nuestra vida y nuestra alma, y la ponemos en práctica de hoy en adelante y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días. El día de hoy quiero contarte
la eficacia de nuestro nuevo programa ideado por Dios que se llama Rehabilitación Online, donde tú desde tu casa puedes recibir todas las terapias necesarias para cambiar de vida. Y todas estas terapias necesarias las recibes cada uno de los días de la semana, y cada uno de los días de la semana vas a estar conectado conmigo para que esta rehabilitación online haga de tu vida una vida totalmente nueva. Cada uno de los días de la semana, a través de videollamadas, mensajes por YouTube, reuniones grupales por Zoom, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos para bendecir tu vida y logres ser libre para siempre. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te esperamos para que veas que ahí en la comodidad de tu casa o en tu oficina o en el lugar donde tú lo prefieras, puedes recibir esta bendición sin trasladarte a ningún lado. Esperamos poder ayudarte.